Cuando hay una marca que quiere romper el mercado con buenos acabados, buena calidad y unos precios rompedores, yo creo que hay algo aquí que me llama mucho la atención. Pero si es que además leo esta review... Muy buenos días desde Melon Bytes. Hace muy poco descubrí una página, gracias a alguien que me la compartió, que hacen unos análisis del calzado que son alucinantes. Y me llamó mucho la atención este análisis porque ya me habéis preguntado alguno qué tal una marca que se vende en Amazon, y justo di con la revisión de una de las botas que vende esta marca. Y os leo simplemente la conclusión. No estamos exagerando cuando te decimos que las Armadillo consiguieron cambiar total y absolutamente nuestra primera impresión sobre ellas. En cuestión de horas pasaron de parecernos una baratija que te encuentras en una tienda cualquiera a un modelo de trail de élite listo para superar cualquier récord, que con su rendimiento consigue estar a la par con pares de las marcas más famosas. Casi nada hay. Esta marca ya la había visto yo varias veces en Amazon, me había llamado la atención, pero como siempre uno piensa mal y dice, bueno, pues será otra marca de estas chinas que las fabrican muy económicamente y que al final pues te decepcionan. Se trata de una marca americana que hace sus diseños en Estados Unidos y que luego las fabrica en China, pues como todas las marcas. ¿Qué es lo que aporta esta marca, creo yo, mejor que otras? Que tomando lo que a la gente le interesa, lo que le preocupa de unas botas de montaña, hace unas con unos materiales muy decentes, con un diseño atractivo y las vende a un precio increíble. Tampoco voy a entrar en muchos más detalles porque voy a comentaros lo que me importa en este caso. Como veis, creo que está muy bien conseguido la horma. Han ido a un punto intermedio donde no sea terminada muy en punta como otras marcas, que hay, sobre todo las europeas, que tienden a hacer una cosa en punta que son bastante incómoda para mis dedos al menos, y tiene bastante espacio arriba para mover un poco los dedos, una anchura que está muy bien. Estos detalles los tenéis en esta review completísima, el laboratorio de Run Repeat. Sienten, la verdad, muy cómodos, todo he de decirlo. Tanto la absorción de la espuma, el ancho, el caminar, creo que están geniales. Esto del precio lo digo porque, para que os hagáis una idea, cuando compramos marcas top y estamos pagando 200 y 250 euros por unas botas, quiero que penséis un poco en el margen. Estas me han costado a mí 48, 49 euros, no recuerdo, en Amazon. Fijaros que Amazon suele cobrar entre un 25 y un 29% del valor del producto. Pero es que a esto tienes que añadirle el IVA, tienes que añadirle el transporte, tienes que añadir el beneficio de esta empresa, y aún así te las están vendiendo por debajo de 50 euros. Bueno, vamos a empezar por el contacto con el suelo. He de decir que me ha asombrado la suela, es como las más modernas de Vibram, tacos en triángulo orientados hacia un lado, hacia los lados, hacia atrás. Ahí veis todos los tacos, pero es que además los tacos, no sé si llegáis a verlo, tiene como el nuevo Mega Grip, que tiene unos puntitos para que agarra más cuando flexiona, suelta el barro. Lo único, en la review, eso sí lo deja claro, que tienen un pelín menos de resistencia que puede tener otros materiales. Vamos con la mediasuela, cosa de las que más me ha gustado detalles, que es la parte entre la suela y el upper, que es toda esta banda. Luego, esta es una de las razones que no es para mí, pero la mayoría de vosotros estáis acostumbrados a utilizar botas con un drop bastante alto, que es la diferencia entre esta parte y esta parte. Es un compuesto muy blando que en el análisis de Run Repeat dio muy buen rebote, muy buena flexibilidad, muy buena absorción de impactos, y el rebote es cada vez que pisamos cómo nos rebota esta espuma. Y en ambos casos le dieron pero un buen plus. Los materiales, bueno, yo no os voy a tomar el pelo. Vosotros mismos lo estáis viendo. Si veis algún mal acabado, algo, me lo decís.
yo creo que las terminaciones son muy buenas y obviamente más por el precio. No sé si lo llegaréis a ver, tiene una especie de Gore-Tex, en este caso tampoco nos toman el pelo, es una membrana que además cubre, es increíble, hasta dentro, no sé si llegáis a verlo. Otras zapatillas se queda en los laterales, esta sella totalmente la bota, un detalle muy interesante. La plantilla la dejo para luego. Una lengüeta alta, cómoda y unas terminaciones muy acolchadas, bueno, lo que es una bota de montaña, contundente, eso sí. Peso, nos estamos yendo a unos 500 gramos, así que no es una bota ultralight, tampoco es una bota de 700, 800, pero tenerlo en cuenta que no es la bota ultralight. Los ajustes con los cordones creo que muy buenos, se afianzan bien. Si quieres ajustarte el tobillo, perfecto. Me ha llamado la atención la plantilla. Es un poco más gruesa en el talón, lo cual sube el drop, y tiene aquí una forma gruesa que notas un poco de arco. Quiero decir, si sois de pies que no os gustan un poco de arco, tampoco es exagerado, cuidadito. Pero esto también influye en el drop, de cual me gustaría hablar ahora. ¿Por qué no son para mí? Desde hace tiempo estoy acostumbrado a utilizar unos drops, que es la diferencia entre delante y detrás, entre 0 y 5 milímetros. 6 milímetros me va bien. Ahora, cuando voy a 10, ya empiezo a tocar con los talones y a mí se me hace un poco complejo. Esta bota lo que tiene unos 13 milímetros de drop, es lo que anuncia, y si contamos la plantilla que lleva, entonces la sube un poco más, con lo cual para mí no es lo más cómodo. Aún así, creo que los detalles que os he comentado son buenos y creo que la marca merece una confianza. Ahora, he visto en Amazon, Estados Unidos, hay una zapatilla que sí que me gustaría comprar. Consultaré la marca, si la va a traer a Europa o no, porque de momento no está en Europa. Un modelo, zapatilla baja, de verano, transpirable, tiene el wide fit, redondeada a la punta para mover los dedos, que es ancha, transpirable, y además han hecho un drop de 5 milímetros. Y esa sí me gustaría probarla y darle caña. Os dejo en la descripción el link de este modelo, os dejo también el del modelo de 5 milímetros de drop y que es más ancho aún, pero lo dicho, que nos vemos en el próximo vídeo.